Miren dónde me encuentro hoy, no lo puedo creer. Estoy en la ciudad de Guatemala y detrás mío se encuentra el Palacio Nacional de Guatemala. Es gigante, ¿no? Lo que vamos a hacer en el video de hoy es recorrer un poquito cada lugar de Guatemala para que ustedes puedan conocer y bueno, para que encontremos algún lugar para patinar, a ver si lo logramos en este viaje. Acompáñenme. Y empezamos la aventura, un nuevo recorrido y les voy a ser sincera, les voy a contar algo. La realidad es que solo teníamos este único día para caminar un poco y pasear, porque los próximos días iban a ser a puro patín. Yo vine a Guatemala a dar clases de patinaje, así que me iba a enfocar solamente en eso. Por lo tanto, hoy aprovechamos a recorrer la Plaza de la Constitución. También viajamos en el tiempo, pero no con la máquina del futuro, sino caminando por los pasillos del tiempo en el centro histórico de Guatemala. Estoy hablando del famoso pasaje Rubio, o también conocido como el Portalito, aunque siéndole sincera no tengo ni idea de cuándo se construyó. Algunos dicen que fue entre 1926 y 1930, fecha justa no hay, por lo menos hasta donde yo sé. O sea, imagínate vivir ahí. Yo quedé impactada con el lugar, me encantó. Tiene esas estructuras como que te transportan a otra época, claramente. Y obviamente no podía faltar en la lista de lugares para conocer. Después de recorrer los pasillos del tiempo, nos encontramos con la famosa 6A Avenida. Estamos caminando por la vereda. ¿Vereda le dicen acá esto? Por la vereda de Guatemala. No puedo creer que sea tan alisada y que se puede patinar con normalidad. Por acá todo normal. Este lugar es un torbellino de vida, la verdad, lleno de comercios, de tiendas por todos lados. Algunos la llaman el Paseo de la Sexta. Es una de las zonas más movidas de todo el centro histórico y me comentaron que en época navideña se llena, explota de gente. Acá puedes encontrar de todo, lo que se te ocurra. Sin duda es una parte súper importante de la cultura guatemalteca. Esta peatonal se extiende por varias cuadras y no solo eso, también es una ciclovía, así que te podés imaginar la cantidad de gente paseando por acá. Y al lado de la vereda, una ciclovía. Aquí hay que esperar el semáforo, obvio, para cruzar. Voy a intentar llegar allá a máxima velocidad, a ver si lo logro. ¿Qué opinas? Puedes ver personas caminando, pedaleando en bici, deslizándose en skate y bueno, en mi caso, con patines. Es un lugar ideal para disfrutar de un buen paseo, comer algo rico y claro, hacer algunas compritas. Y ahora hablemos de la marimba, ese sonido que no es solamente un instrumento, sino que es un símbolo nacional. Cuando escuchás una marimba, no solo escuchás música, sino que algunos dicen que se escucha el alma de todo un pueblo. Voy a contar algo que me comentaron recién, que lo que está de fondo es el Palacio de la Policía Municipal. Voy a chusmear. Y de paso nos encontramos con el Parque Enrique Gómez Carrillo, uno de los primeros paseos al aire libre de los planos de la ciudad, también conocido como el Parque Concordia. Ahora, aprovecho para contarles algo súper importante. ¿Cómo subo las escaleras con tanta facilidad en patines? Eso me lo preguntan siempre. El truco está en apoyar completamente el freno. Si intentamos subir los escalones con las ruedas, peligro de caída asegurado. Así que, importante apoyar los frenos para no caernos. Y una clave es mantener las piernas flexionadas para tener más control. Pueden hacerlos con los pies de frente o de lado, lo que les resulte más cómodo. Lo importante es que se sientan seguros y confiados al subir. Y acá encontramos un parque. Está espectacular este parque. Miren lo que es. Mientras patinaba, lo único que pensaba, qué lástima que no tenga un piso perfecto para patinar. Obviamente acá no se puede patinar ni un poco, yo lo estoy haciendo nada más porque ya saben cómo soy, que pruebo patinar en cualquier lado, pero imposible patinar acá, no es apto para patinar. Miren esa infraestructura, ese edificio, me llamó mucho la atención. ¿Podré? No llego, es demasiado alto. Esa me gusta más porque es mi color. Ya estamos casi por finalizar la bicisenda. Fíjense que a unas poquitas cuadras, unas 2 cuadras, termina el trayecto donde podemos patinar en la calle. Y fueron bastantes. ¿Qué fueron? Como unas 15, 20 cuadras, capaz que 10, no sé, ya no me doy cuenta. Pero estamos cerquita de terminar. Me estaba por quitar los patines, pero llegamos a la esquina y miren qué lindo esto. Un mercadito central donde parece que hay de todo un poco, artesanías. Así que obviamente voy a seguir con mis patines puestos para seguir recorriendo. Ahora sí. ¿Qué da? Oficialmente llegaste ahora. Ahora sí, oficialmente estamos en Guatemala. Muchas gracias. Vamos a continuar el camino a pata, así continúo con mis compañeros.
Ay, volví a ser petiza otra vez. Oh no. Muchas gracias. ¿Conocen las cremitas? Bueno, yo no las conocía hasta que llegué a Guatemala y la verdad que me parecieron riquísimas y súper refrescantes. Y para cerrar el recorrido por el centro histórico, nos encontramos con la Biblioteca Nacional de Guatemala. La verdad que me llamó muchísimo la atención por el frente que tenía. Me encantó, un toque bastante artístico y qué patinador artístico no le gusta a todo lo relacionado al artístico. Así que lo filmé un poquito para que ustedes también puedan verlo. Y para terminar el día nos llevaron a conocer Ciudad Cayalá. Investigando un poquitito, decía que Cayalá significa algo así como paraíso en la lengua indígena cachiquel. Creo que se dice así. Lo importante es que conocí un lugar inesperado, un estilo europeo y un entorno, la verdad que bastante natural, que me dejó sin palabras. Por suerte no había bajado con los patines porque se me hubiera hecho imposible patinar en esta zona, ya que los pisos son como de piedra, así que menos mal que no bajé con los patines. Pero aprovechamos a full a conocer y obviamente no nos podíamos perder el gigante de Cayalá. Y como que parece de película, es increíble. Lo que estuve investigando es que esta escultura es una alegoría de la búsqueda de la felicidad, o sea, como que intenta transmitir esa búsqueda de felicidad, y la historia es como que un escultor la escribió y la ambientó acá en Cayalá. Cuenta como que una niña salva un libro y un pergamino y muchos años después sus nietos descifran el misterio y logran despertar al gigante. ¡Qué locura! Estaría bueno para hacerlo en un baile de patín, en un show. Este gigante surge de la tierra para entregarles la llave de la felicidad. La verdad que está muy bueno y lo voy a analizar. Me gustó mucho la idea de hacer un show en patines sobre el gigante de Cayalá. Contándoles un poquito más de la ciudad Cayalá, tiene de todo, o sea, literal lo que se imaginen. Paseamos bastante y cerramos la noche, coronamos la noche comiendo en un restaurante un par de pizzas y escuchando un poquito de música a la carta. Y así fue como terminamos el día recorriendo los lugares más icónicos de la ciudad de Guatemala. Al otro día tocaba ir a dar clases bien tempranito y yo feliz. Por ejemplo, si yo le digo vayan a hacer toe loop salto, no van a poder hacerlo. ¿Por qué? Porque hacen el toe loop y caen con esta pierna. Uy, caen con esta pierna. ¿El salto con qué pierna se hace? ¿Y cómo lo engancho? ¿Cómo hago para saltar si tengo la otra pierna? ¿Yo viste? Es como un loop. Es como un loop que se cae con la otra. Exacto. La pierna de base se va a flexionar y el cuerpo obviamente tiene que bajar derechito. Círculo. Cuando llega a la altura de la otra, recién ahí se acerca. Pueden girar, pero tienen que pasar una pierna para saltar. Un cuartito, no van a hacer esto. En un torneo tiene relación con eso, interpretación, actuación y lograr transmitirle al juez lo que ustedes quieren contar. ¿Sí? Muy bien, chicas. Nos vemos en un próximo video. Muchas gracias por quedarse hasta el final. Espero que les haya gustado esta versión de Juli Patina por Guatemala. Hasta un próximo video. ¡Adiós!